Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Ibn Arabi, la contemplación de los misterios, Mashahid al-Asrar. Es es una obra que tiene un tenor parecido a la anterior, que es el Tratado sobre la Unidad, o al menos ya sabiendo sobre el Tratado de la Unidad, perdón, nosotros ya podríamos pasar a este y entender un poco de esta contemplación de los misterios, que es la contemplación ni nada más ni nada menos que de la existencia, que de la existencia, y entre otras cosas también, como por ejemplo el contacto directo, ¿no? El contacto directo con Dios a través de una visión que, bueno, Ibn Arabi nos va a contar cómo es que esto le pasó a él, porque esto también no solamente es un tratado para que usted lo sepa, sino que es una introspección personal que tuvo Ibn Arabi y que la quiere dar a conocer. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, contemplación de la luz de la existencia, Wujud, como la estrella de la visión directa, y Yan que se eleva. Ibn Arabi comienza describiendo una experiencia contemplativa en la que el real al-Haq, es decir, Dios, le muestra la luz de la existencia en forma de una estrella de visión directa, Hiyan. Arabi relata una contemplación en la que la luz del Wujud, la existencia en su sentido más puro, se manifiesta como una estrella de visión directa, símbolo de una revelación inmediata y no mediata. Dios le pregunta ¿quién es? E Ibn Arabi responde que es una no existencia aparente, reconociendo así que su ser no tiene realidad por sí mismo, sino que es una manifestación ilusoria, sin sustancia propia, ¿no? Porque como nosotros ya habíamos visto en la unidad, el tratado de la unidad, o sea, nosotros somos en realidad el reflejo de Dios, no estamos separados de Dios en ese sentido. Pero claro, esta afirmación es matizada por la réplica divina que señala que si realmente no fuera nada, su existencia no sería posible. De modo que se establece una distinción entre una no existencia real, es decir, que no tiene posibilidad de manifestarse, y una no existencia aparente, que sí participa de la existencia divina. Entonces aquí está la idea de dos niveles de existencia. Una existencia primera, que es el análoga a los universales, y una existencia segunda, que es particular y contingente, que corresponde al mundo creado. Y esta distinción no implica una dualidad, porque ambas formas de existencia son reales, pero lo son en virtud del absoluto, es decir, de Dios en ese sentido. Se cuestiona al autor sobre el fundamento de su fe, si es una tradición ciega o esto que está diciendo es un juicio racional propio. Y él responde que no es un imitador, ni tampoco un racionalista, sino que se sitúa en un nivel intermedio, en la intuición espiritual. Y esto a él lo lleva a ser absolutamente nada, lo que el lenguaje sufí no implica una aniquilación, sino que una trascendencia de toda categoría limitada. Entonces Arabi afirma que entonces él es la cosa sin semejanza y que Dios es la cosa con semejanza, invirtiendo así los términos tradicionales para resaltar la inmediatez de la experiencia divina. Dios se da a conocer con múltiples rostros, pero su esencia carece de forma. El místico declara que no es una cosa, ni ha sido, ni es según otra cosa, señalando su desidentificación con cualquier entidad limitada o relacional. No tiene opuesto, no es definido, y por eso su existencia es sin nombre, sin cualidad, sin descripción, porque nosotros, como ya lo habíamos hablado en el Tratado de la Unidad, somos puro reflejo de Dios, somos puro reflejo. Es decir, Dios es como el sol y nosotros somos espejos que reflejan solamente a Dios.
En contraste, Dios posee nombre, posee cualidad y descripción como manifestaciones de su perfección, pero incluso éstas no limitan su realidad trascendente. El real, entonces, al-Haq, le revela que solo lo no existente puede conocer al existente. Una afirmación que no proviene del yo, sino de su vaciamiento. Acuérdense que también, por eso es importante ver el Tratado de la Unidad, en el Tratado de la Unidad nosotros habíamos hablado del yo, que no es posible en la filosofía, en la visión de Ibn Arabi, hablar de un yo como si estuviéramos separados de Dios. No, señores, no podemos separarnos de Dios. La existencia procede de Dios, pero se manifiesta en el hombre. No está en Dios en cuanto tal, sino que se despliega en la alteridad que lo refleja. Y en este punto se exploran paradojas sobre el hallazgo y la pérdida. Quien encuentra al místico, encuentra a Dios. Quien lo pierde a él. Pero también se invierte. Quien encuentra al místico, pierde a Dios, y quien lo pierde lo encuentra. Estas oscilaciones indican que encontrar o perder no son categorías absolutas, sino que dependen de la conciencia del buscador. Dios declara que toda existencia limitada pertenece al ser humano y la existencia absoluta a Dios. Pero luego invierte los términos diciendo que la existencia relativa le pertenece a él y no al humano. Y esta contradicción aparente es una manera de decir que en la unidad suprema las distinciones colapsan. La existencia diferenciada de Dios se expresa a través del ser humano y la integrada del ser humano a través de Dios. Incluso la existencia primordial es puesta en cuestión. No es existencia plena, sino que la existencia real está debajo de ella, como si lo verdaderamente real solo se manifestara en el descenso a lo concreto. Se afirma que si se encuentra a Dios, no se le verá, y si se le pierde, se le verá. Ver a Dios, dice Ibn Arabi, implica paradójicamente no tenerlo presente como objeto. Perderlo es, en realidad, reconocer su inmanencia oculta. La visión, el conocimiento, la creación, la comprensión, todo lo que parece dual, es en última instancia uno. Dios se conoce a sí mismo a través de sí mismo. El ser humano que se ha vaciado de sí, conoce con esa misma luz. Cuando alguien declara yo soy Alá, no es arrogancia, sino un reconocimiento del habla divina a través de un yo borrado, ¿ya? Un yo, como lo habíamos dicho anteriormente, vaciado. Finalmente, Ibn Arabi advierte que estos discursos no van dirigidos a quienes se aferran a la apariencia de lo múltiple, sino quienes han purificado su corazón y buscan sinceramente el conocimiento del proprium, es decir, de su identidad más esencial. Solo entonces, cuando cesa toda afirmación de la dualidad, la luz se revela y el misterio se hace visible. Ver, conocer, comprender, crear, todos esos actos que parecen involucrar a sujetos y objetos, son en realidad manifestaciones del único ser que, sin intermediarios, se contempla a sí mismo. Ahí tenemos entonces, muchachos, la primera contemplación de la luz como la estrella de la visión directa. Vámonos ahora a la contemplación de la luz del tomar, mientras se eleva la estrella de la afirmación, Iqrar. Ojo que cuando decimos tomar, no es en el sentido de que el ser humano es quien toma algo, sino Dios es quien toma, es decir, es una acción del real, al-Haq, sobre el alma del ser humano. A eso nos estamos refiriendo. La contemplación comienza cuando el real le revela al visionario la luz, Aht, que es el tomar, mientras emerge la estrella de la afirmación que es Iqrar, signo de reconocimiento y asentimiento interior. Y en este escenario, Dios dice que tomar es lo mismo que dejar ir, pero que no todo lo que se suelta ha sido verdaderamente tomado. Con esta paradoja, Ibn Arabi introduce la idea de que el conocimiento místico y el acceso a lo divino no se logran por apropiación, sino por abandono de sí. El tomar no es un acto de conquista, sino de desaparición, y Alá no puede ser poseído por el místico, aunque puede tomarse al místico sin hallarlo.
Ibn Arabi describe cómo el tomar se manifiesta desde atrás, es decir, de manera imprevista, sin que el alma lo anticipe, y cómo en este tomar Dios se manifiesta, mientras que en el dejar ir se oculta. La estructura trinitaria del tomar alude a las formas limitadas mediante las cuales el absoluto se presenta en la existencia, pero finalmente declara yo me tomé a mí mismo, lo cual elimina cualquier idea de dualidad. No hay otro que pueda tomar ni otro que sea tomado. Solo Dios toma a Dios. A continuación, Arabi entra en una imaginaría profundamente simbólica, porque se le insta a observar a los seres inanimados, cuya glorificación silenciosa es el eco del sí, ciertamente, pronunciado en el plano preexistente del alma. Y en este estado de extinción, si el tomar divino se prolongara sin retorno, el místico quedaría atrapado en un gozo eterno que paradójicamente sería un dolor perpetuo, el dolor de no regresar. Aquí se reitera que sólo aquello que ha sido pronunciado por el sé divino existe verdaderamente, y ese acto creador implica dominio, confinamiento y novedad sobre una base de no existencia. Arabi describe una mirada, o más bien una dinámica cíclica. Lo disperso es unido, luego disuelto y vuelto a reunir. Este proceso se trasciende cuando ya no hay unión ni separación. Entonces Ibn Arabi contempla una mano, símbolo directo de la actividad divina, y entre él y esa mano se derrama un mar verde, símbolo místico, ¿no es cierto?, de conocimiento y secreto. Sumergido en ese mar ve una tabla sobre la cual se salva, evocación del Lauh al-Mahfuz, la tabla preservada, la matriz divina del conocimiento. Luego la mano se vuelve orilla del mar, hacia donde arriban barcos llenos de perlas y joyas que al tocar tierra se convierten en piedras vulgares. Y el mensaje es claro: fuera del mar divino, la inmersión espiritual, incluso las gemas del conocimiento se trivializan. Cuando el visionario pregunta cómo conservar su preciosidad, la respuesta es que debe llevar consigo agua del mar, y esta agua, símbolo del conocimiento espiritual, mantiene viva la percepción de lo sagrado. En cuanto se seca, es decir, cuando se pierde el contacto con lo divino, todo se desagrada en lo banal. Y aquí, claro, esto es una correspondencia obviamente con la sura de los profetas, donde lo oculto se vuelve visible a quien ha sido purificado. El peregrino entra a un jardín en medio del desierto, que es la manifestación de lo divino en lo más árido, pero al intentar apropiarse del fruto, el agua se seca y todo se transforma en piedras. Al desechar ese fruto, las gemas se restauran. Se le pide luego que cruce el desierto, donde es atacado por animales peligrosos. El agua lo cura de cada herida, subrayando que solo el conocimiento divino permite superar los males del camino. Al final del desierto, nuevas huertas se abren, pero al entrar en ellas, el agua se seca de nuevo. Después entra en una oscuridad y se le ordena despojarse de todo: ropa, aguas, piedras. Solo entonces permanece tal como es. Entonces Alá le declara: ahora tú eres tú, es decir, ya no hay máscaras ni atributos ajenos. Se le revela que esta oscuridad es la fuente de la luz y el origen de los secretos y la materia primordial, y que, aunque se le ha dado forma y existencia, desde esa oscuridad, a ella debe retornar sin salir jamás de su esencia. Nuevamente esta paradoja suprema, porque de ahí nacen todas las luces. Pero es tan brillante esta luz que finalmente ciega. Cuando se le permite ver una apertura, como el ojo de una aguja, aparece una luz deslumbrante, tan intensa que genera una nueva oscuridad luminosa. Estira su mano y no la ve. Esa luz es solo para Dios. Ningún otro que Él puede reflejarse en ella.
Por ello se le ordena volver a su oscuridad, pues allí está su origen y su singularidad. Él es el único creado desde la oscuridad, a diferencia del resto de la creación, que procede de la luz. Finalmente, Alá declara: si yo estuviera a la luz, me valorarían como es debido, recordando así que el verdadero conocimiento divino no reside en las manifestaciones evidentes, sino en lo oculto, en aquello que es incomprensible. El alma mística al final de esta travesía ha de levantar los velos del rostro divino, no con la vista ni con el pensamiento, sino con la aniquilación total de sí. Vamos entonces con la contemplación de la luz de los velos, Nur al-Sutur, mientras se eleva la estrella del respaldo firme, Najm al-Tayyid. Dios comienza preguntando al contemplador: ¿cuántos velos lo separan de él? Son 70, dice, y aunque se levanten, no puede verse a Dios, y aunque no se levanten tampoco. Pero a la vez lo verá si los levanta y también si no. Otra paradoja, una paradoja inicial, que revela que los velos no son obstáculos externos, sino dimensiones internas del alma y de la comprensión. No son meras capas que impiden ver, sino modos de ver. Dios le dice: eres mi rostro, e invita al místico a velarse y revelarse en nombre de lo divino. Y aquí el rostro de Dios no es otro que el del que contempla, y sin embargo el rostro del místico es también un velo. Se le da permiso para quitar todos los velos. Cada velo revela una dimensión del ser, tanto metafísica como existencial. No existencia, existencia, los pactos primordiales, la muerte parcial y total, la purificación, el amor, la subsistencia, la disolución del yo, hasta llegar a la desaparición de la esencia individual. En este ascenso progresivo a través de los velos, que también puede leerse como un descenso hacia la profundidad del ser, Ibn Arabi articula una ontología espiritual en la que cada estado es tanto un peldaño como una revelación. Cuando al fin ha levantado todos los velos, Dios le dice: lo que he ocultado de ti es aún más magnífico que lo que te he mostrado. Luego le revela que en realidad no le ha mostrado nada ni ocultado nada, deshaciendo toda distinción entre lo revelado y lo velado. Es una escena entonces absolutamente simbólica. Los velos que quedaban tras de él son quemados y se le muestra el trono. Dios le ordena arrojarlo al mar, y cuando éste desaparece, se le pide extraer de él la piedra de la semejanza, Ahar al-Tashbih, un símbolo central del sufismo que alude al misterio de que lo absoluto puede reflejarse en lo relativo. Esta piedra pesa más que el trono y todo lo que contiene, lo cual indica que el misterio de la semejanza, de que Dios se manifieste en lo creado, es más profundo que la majestad celestial misma. Esa piedra lleva escrito en todas las cosas la letra Alif, la primera letra del alfabeto árabe, signo de la unidad primordial. Después se le cubre con 50 velos nuevos y se le retiran 400 más, tan sutiles que ni los sentía. Una nueva paradoja que surge del verdadero velamiento, que es invisible y está más allá, obviamente, de la percepción ordinaria. Entonces, se le dice que lo que ha visto en todas las cosas debe sumarse a los velos. Este nombre, misteriosamente, de la piedra, ha sido escrito desde la eternidad, y a continuación se le entrega una carta de la primera existencia a la segunda. En ella se afirma que la no existencia precedió a la existencia ya existente. Se recuerda el pacto primordial en la presencia de la unidad, cuando el alma testificó: yo soy Dios y no hay divinidad fuera de mí. Luego fue arrojada al mar, dispersada en las tinieblas, enviada como mensajera, unida a una parte lícita de sí misma y posteriormente encarcelada, aunque bendecida. Y ahí la narración prosigue con una recapitulación cosmológica. Dios forma las letras, entrega el cálamo, que es la pluma, al místico, lo hace escribir en la tabla guardada, le otorga vida, lo dispersa en diferentes lenguas y pueblos, lo fortalece con impecabilidad, lo sienta en su trono finalmente.
Un elegido, purificado de todo defecto, recibe el derecho de interceder. Viaja de noche, es sumergido en el mar, asciende al domo de hierro, Kubat Arin, y recibe la vida total. Allí se le dice, al salir de la limitación te amaré, y se le encomienda revelar el corazón de los veraces, portar el secreto de la vida, blandir la espada de la venganza simbólica y contemplar a Dios en los atributos, pero no en la esencia, ya que ésta no puede ser contenida. El mensaje final es que aunque se escuche, se entienda y saluda o se transmita algo de lo divino, no se lo puede abarcar. Solo la intuición, shugur, permite a los gentes de la visión percibir las cosas como son. Vamos entonces con la siguiente contemplación, muchachos. La contemplación de la intuición, shugur, mientras se eleva la estrella de la trascendencia, Tanzig. En esta visión, lo divino se revela en el cruce entre la claridad absoluta y el ocultamiento pero sutil, guiando al contemplador por un camino intermedio entre la literalidad y el símbolo, entre la razón discursiva y el conocimiento directo, entre lo evidente y lo velado. Dios comienza afirmando que Él se oculta tanto en la evidencia como en la intuición, pero solo para aquellos que están aún cubiertos por los velos. Estos velos no son físicos, sino interiores, creados por el apego a interpretaciones superficiales, a dogmas sin profundidad o prácticas sin penetración espiritual. Acto seguido, se afirma que la poesía es una prisión en el sentido de estar limitada, pero al mismo tiempo es el lugar de símbolos y enigmas, es decir, el lugar de la revelación indirecta. La paradoja aquí es que el enigma reside en la máxima claridad. Cuando se revela el símbolo, no se oscurece el significado, sino que se intensifica su presencia. Así, las ayas del Corán en su luminosidad no son sólo reglas o hechos, sino destellos de verdades que sin su forma poética quedarían inaccesibles. Las ayas, muchachos, son cada uno de los versículos que componen el texto del Corán. El Corán tiene más de 6.000 ayat y están distribuidas en 114 capítulos, ¿ya? Entonces están, por ejemplo, Allahu, la ilaha y la huwa, que eso es una aya, ¿no es cierto?, conocida como ayatahu el kursi, ¿ya? Cada sura está compuesta por un número determinado de ayas, para que lo sepamos ahí. Dios le ordena al místico: búscame en el sol, símbolo de la luz, búscame en la luna, pero evítame en las estrellas, es decir, en lo múltiple, lo disperso, lo que orienta pero no revela la fuente. Las estrellas, aunque bellas y guías en la noche, no permiten la visión del uno, sino que multiplican lo visible. Aparece entonces una advertencia extraña: no seas como el pájaro de Jesús. Una alusión posiblemente a la creación milagrosa de un ave por parte de Isa, que es Jesús en el Corán. Un símbolo de conocimiento que es soplado, pero no nacido de plenitud ontológica. Y el mensaje parece ser no apegarse a las formas del conocimiento milagroso, sino van acompañadas de una profundidad interior. Dios invita al contemplador a buscarlo en el vicegerente, en el jalifa y en los guardianes de la noche, figuras que evocan a quienes tienen responsabilidad espiritual y velan por los secretos ocultos del mundo. Al místico se le ofrece una visión alegórica y empieza a ver caballos, burros y vacas sumergidas hasta el cuello en el agua, y se le aconseja montar una mula y buscar la orilla apoyándose en los muros. Los animales sumergidos representan los distintos grados del alma, atrapada en el mundo. La mula, animal híbrido, ni noble como el caballo ni torpe como el burro, simboliza el camino intermedio, la intuición, la vía no exaltada ni degradada. Solo quien monta la mula cruzará el río sin ahogarse. Esto es una alegoría del paso seguro a través del conocimiento intuitivo, frente al orgullo del intelecto o la simpleza de la literalidad. Se le dice entonces:
Si permaneces en la intuición, serás el grado medio, una posición espiritual que no está ni arriba ni abajo, sino en el centro. Es el lugar del equilibrio, el eje alrededor del cual gira la experiencia del ser. El instante, que es Waqt, puede hallarse ahí, en ese grado medio, lo que implica que la verdadera espiritualidad no es un ascenso continuo, sino una forma de estar plenamente presente. Por eso se le indica viajar en primavera, símbolo del florecimiento y el equilibrio de todas las fuerzas naturales. Pero se desarrolla otra idea ahí también. Tanto la luz como la oscuridad son velos. El conocimiento, que sería la luz, y la ignorancia, la oscuridad, ocultan a Dios si no se trascienden. Solo en la línea que las separa, un sutil umbral ontológico, puede encontrarse lo más beneficioso. Y esa línea representa el equilibrio, o sea, el punto doble, el exceso de claridad se disuelve y la sombra aún no domina, porque es una forma pura de conciencia. La desaparición de esa línea en la oración del ocaso, el Maghrib, señala que el verdadero conocimiento espiritual debe integrarse en el ritmo del día y de la noche, del tiempo profano y el sagrado. Dormir después de la oración impar y antes del alba es una recomendación para volver al no ser, al descanso, en el cual la legalidad se suspende y el alma vuelve a su pura identidad. Serás tú más allá de tales atribuciones. Finalmente hay una advertencia esencial. Si el mandato desciende, no desistas, porque perecerás. El mandato divino, el decreto espiritual, exige entrega incondicional. Al que monta la mula, se le prohíbe mirar a los lados. Debe permanecer en silencio, atento, sin dispersión. Así se mantiene la integridad del viaje. Y esta enseñanza pone en primer plano entonces un carácter paradójico también, porque la intuición mística es el camino del conocimiento de Dios, no mediante lo visible ni lo oculto, sino a través de lo que está entre ambos, ese punto donde el yo desaparece y el uno se manifiesta. Vamos con la siguiente contemplación, que es la de la luz del silencio. Bamt, como la estrella de la negación, Salv, se eleva. En esta contemplación mística entonces Arabi medita sobre la luz del silencio al tiempo que asciende la estrella de la negación. El silencio no es ausencia de palabra, sino presencia total de la realidad en su forma más pura y esencial. En este estado el místico es silenciado por lo real, pero paradójicamente su palabra está inscrita en toda la creación. No hay letra ni escritura que no emane de su propia sustancia. La paradoja aquí es total. Ha sido reducido al silencio, pero su palabra llena el universo. Dios le revela que el silencio es su verdadera realidad ontológica. No es algo añadido a él, sino su propia esencia, aunque no le pertenece como posesión. Aquí se establece una distinción. Si el místico adorara al silencioso como entidad, caería en la idolatría igual que los que adoraron al becerro o a los astros. Porque si se fijan, el becerro y los astros son símbolos, pero de formas mudas, ¿no es cierto?, limitadas. Pero si su silencio no se convierte en el objeto de adoración, entonces permanece unido al uno, no a lo creado. El discurso revela que el habla es creada como expresión de ese silencio esencial. El místico habla, pero sigue siendo silencio. Y es a través de él que Dios actúa, ve, da, contrae, expande, existe, se manifiesta. De forma recíproca, todo lo que el místico hace, que es hablar, dar, ver, conocer, es Dios mismo actuando en él. Y esto anula toda autonomía del sujeto. El místico es pura transparencia por la cual Dios se da a conocer. Aquí hay una enseñanza también, y es que el místico es el lugar de la visión divina y debe hablar solo cuando Dios le mira, aunque él lo haga constantemente. Aquí se introduce entonces otro nuevo matiz del silencio: hablar sin hablar, comunicar sin romper el silencio esencial. Dios declara que si él hubiese guardado silencio absoluto, el místico no existiría, pero si el místico no hablara, Dios no sería conocido.
Por lo tanto, debe hablar para que la realidad sea revelada, pero sin romper el fondo del silencio que lo constituye. La figura del alif se convierte en símbolo de este silencio absoluto. El alif es la letra silenciosa, sin articulación, pero es el principio de todas las letras. Está presente en ellas sin ser pronunciado. Las letras son el símbolo de lo manifestado, de un lenguaje articulado. Son como Moisés, el Kalim Alá, el que habla con Dios. El alif, en cambio, es como el bastón de Moisés, aparentemente mudo, pero portador del milagro. Esto significa que la fuente verdadera del lenguaje, y por ende del ser, es el silencio primordial, no lo articulado. Entonces, hablar es estar en el no ser, y ser es guardar silencio. Quien permanece en silencio no lo está, y quien habla en realidad sí lo está. Aun si hablara eternamente, el místico permanecería en el silencio de su ser esencial. Si habla, el mundo se desvía por su mediación. Si guarda silencio, todo encuentra su guía. Por eso, se le exhorta a elevarse más allá, a superar incluso el dilema entre palabra y silencio, porque el conocimiento verdadero se encuentra más allá de ambas dimensiones. Vamos con la próxima contemplación de la luz, de la elevación, Matla, al surgir la estrella del desvelamiento, Kashf. Nuevamente nos recibe al-Haq y se presenta el ascenso desde un límite sin separarse de él. Esta paradoja del ascenso de un límite sin separarse de él remite a la noción de que toda elevación espiritual es inseparable de los fundamentos de la existencia, representada por los límites. El exterior revela al interior, y el límite posibilita la contemplación del punto elevado. La elevación no se produce por negación del mundo, sino enraizada en él. La luz brilla porque hay oscuridad, como la luna se ve por la luz del sol. Esta imagen sugiere que la realidad divina se manifiesta dialécticamente, siempre a través de lo finito. El atalaya, ¿no es cierto? Perdón, la atalaya se vuelve un símbolo de percepción mística y de vigilancia espiritual. Es un umbral entre la trascendencia y la inmanencia. El que no respeta su límite, cae. El que lo reconoce, permanece. Aquí Ibn Arabi entonces ilustra un principio esencial de la mística. El conocimiento de los propios límites ontológicos permite la experiencia de lo ilimitado sin pretensión. Subir es mantener la humildad en el ascenso, no creerse dueño del conocimiento, sino ser huésped de lo que se revela. Y aquí hace una serie de distinciones, o sea, de afirmaciones, Ibn Arabi, donde se enumera una especie de poesía, donde se dice que cada ascenso está acompañado de un testimonio que lo verifica. La gloria se eleva con la cercanía divina y es atestiguada por la magnificencia del mundo. El instante místico trasciende el tiempo, testificado por el mar de la compasión, y ahí la muerte es elevada por el poder del destino. Arabi conecta entonces realidades espirituales, ¿no es cierto?, la cercanía, el instante, la compasión, con manifestaciones metafísicas, el tiempo, la forma, etc. Y esta serie crea una cartografía del ascenso interior, donde todo lo que sube tiene su espejo que lo confirma, mostrando la reciprocidad entre lo divino, siempre, y lo creado. Luego, cuando el contemplador pregunta si este proceso tiene fin, la respuesta es clara: no mientras dure la eternidad. Con ello entonces se dice que la infinitud de la experiencia divina, donde cada estación espiritual es transitoria y deja huellas sin repetirse, revelando una cosmología dinámica del alma, siempre en ascenso, siempre en tránsito, sin retorno posible, aunque las estaciones permanezcan en la interioridad, ¿no es cierto? Y ahora, Arabi cambia de tono y se hace más íntimo. El real revela que si se le mostrara siquiera un fragmento de los secretos de la unidad esencial, se consumiría en el fuego. La grandeza divina no puede ser contenida ni siquiera por los más elevados. Por eso, el límite entre lo que se puede soportar
y lo que no es impuesto por la misericordia, ahí entonces no podemos limitarnos, ¿no? Así el conocimiento de sí mismo es todo lo que se puede alcanzar. Más allá de eso está el abismo de lo inabarcable. Y este autoconocimiento, solo conoces lo que yo te he permitido conocer, se vuelve la medida. Ibn Arabi reitera que el corazón del gnóstico recibe cada día 70.000 secretos del señorío, imposibles de retener o repetir, señalando que el conocimiento verdadero es por su naturaleza efímero, dado por gracia y no es acumulable. El yo del místico, ¿no es cierto?, es revelado como el espejo de los nombres divinos. No hay esencia, límite, interior o exterior más allá de él. Todo está en él porque él es la huella del ser, no como afirmación ególatra, sino como desaparición del ego en la identidad ontológica con el real. El místico habla sin hablar, se mueve sin moverse. Su poder no es suyo, sino manifestación siempre del poder divino. Este es el estado de servidumbre suprema, donde el siervo es la casa, el tesoro oculto y reflejo del conocimiento divino. Y hay una advertencia tajante de Ibn Arabi: quien niega la revelación, la palabra, la resurrección, el castigo y la recompensa, niega también al real. No porque estos símbolos tengan forma literal, sino porque negar su raíz es negar que el real pueda revelar, castigar, amar o mostrarse. Arabi no habla aquí de simbolismo como negación de la realidad espiritual, sino como lenguaje para acceder a ella. Finalmente recuerda que el corazón del místico puede estar velado por el cuerpo, los actos y la materia, y que incluso los elevados son como niños ante el secreto absoluto. El conocimiento verdadero es un abismo de deslumbramiento. Frente a este misterio, lo que queda siempre es la humildad, la negación de toda atribución propia, la conciencia de que la realidad del siervo no es más que una metáfora oculta en el ser de Dios. Vamos con la próxima contemplación, que es la contemplación de la luz de la pierna, Sac, cuando asciende la estrella de la convocatoria. Esta contemplación se abre con una visión de Sac, que es la pierna, un símbolo coránico de manifestación majestuosa de lo divino en el juicio final. Esto está en el Corán 68:42. Arabi es convocado a contemplar su luz mientras aparece la estrella de la invocación. La pierna aquí es entendida como una expresión del poder irrevocable de Dios, una orden que se manifiesta desde su majestad. Se advierte al místico que tenga cuidado cuando ésta se manifieste, porque está vinculada a la disolución del orden cósmico y a la aniquilación de todo lo muerto, dejando solo lo vivo. Se introduce una especie de distinción espiritual entre distintos tipos de siervos de Dios, unos ocupados en el conocimiento del corazón, otros en los secretos, otros en el misterio más escondido y algunos que vagan libremente. Arabi recibe el permiso para elegir libremente a qué clase pertenecer. A la vez se le recuerda que él está por encima de la atalaya o punto de vigilancia elevado, ¿no? Un símbolo, como sabemos, de ascenso espiritual. La pierna, en cambio, depende de él y es también el soporte del hombre de la roca. ¿Y qué es esto del hombre de la roca? Bueno, ahora lo vamos a ver en la siguiente contemplación de la luz de la roca, Sahra, cuando asciende la estrella del mar. Esta nueva contemplación introduce el símbolo de la roca, que es un punto de refugio que representa el cuerpo humano como sede de saberes ocultos. Se presenta entonces una conversación alegórica en la que se pregunta ¿qué fue comido sobre la roca? La mitad de un pez. Esto evoca el relato de Moisés y el joven, posiblemente Al-Hidr, en el Corán 18:63. El pez partido simboliza el conocimiento exterior, la parte muerta y visible, y el conocimiento interior, la parte viva y desaparecida en el mar. La roca relata cómo fue cubierta
por el mar verde, símbolo, como ya sabemos, del conocimiento esencial, y cómo fue liberada al aparecer el sol. La luna aparece como un agente de conocimiento reflejado a quien se le dan órdenes misteriosas, que se sumerja en el mar verde, no mostrarse más e incluso evitar al oriente, que es el símbolo del saber exotérico. El mar debe recibirla con calma, pues su agitación indica que se han revelado secretos inadecuadamente. El mandato de emitir 12 manantiales y sumergirse en cada uno de ellos corresponde a la necesidad de purificación interior a través de los signos zodiacales y la integración de los tres mundos, es decir, el alma, el espíritu y el cuerpo. Contemplación de los ríos, al-Anhar, cuando asciende la estrella de los grados. Arabi contempla 4 ríos que fluyen hacia distintos mares. El mar de los espíritus, que es Jesús, el mar del habla, que es Moisés, el mar de la flauta y el de la embriaguez, que es de David, y el mar del amor, que es de Mohammed. Los ríos, que representan los saberes de los santos herederos, brotan del océano del conocimiento divino, vuelven a él, y de ellos surgen corrientes menores que alimentan las siembras espirituales de los viajeros, Salikun. Arabi presenta 4 tipos de contemplación. La del veraz, que ve el océano antes que todo. La del testigo, que ve todo a la vez. La del racional, que sigue los pasos río, océano, mar. Y la del imperfecto, que invierte el orden, pero aún así se salva. Dios ha construido un barco para quien está bajo su cuidado, con el cual navegar por los ríos, luego los mares y finalizar al alcanzar el océano del conocimiento, más allá del cual hay un desierto de perplejidad en el que los sabios vagan eternamente. Se le muestran 3 moradas. La primera, con tesoros abiertos asaltados por multitudes, es decir, que son atribuciones erróneas de los actos. La segunda, con tesoros cerrados pero con llaves disponibles. Y la tercera, con tesoros sin llaves, que representaría la esencia divina. Arabi es instruido entonces a sumergirse en el mar, a recuperar las llaves y entrar a los tesoros donde solo encuentra el vacío. Ese vacío es el lugar de los conocedores del secreto, el punto de la trascendencia pura, donde toda descripción cesa. Vamos con la contemplación de la unidad. Ahadiyya, cuando se eleva la estrella de la servidumbre. Ubudiyya. Esta contemplación comienza con una paradoja existencial radical. El místico recibe órdenes de parte de Al-Haq, el real, y son las siguientes: vuelve, acércate, detente, no te retires. Pero cada mandato carece de dirección concreta. No hay un dónde al que volver, ni un lugar hacia el que acercarse o detenerse. Y este desconcierto total es el inicio de la perplejidad, que no es simplemente una confusión mental, sino una disolución de los parámetros ordinarios del conocimiento, del espacio y del yo. Es la experiencia directa del ser como sin punto de referencia. Esta perplejidad no es falta de comprensión, sino su culminación. Luego el Haq, es decir, el real, despliega una serie de afirmaciones aparentemente contradictorias sobre la relación entre el yo del místico y lo divino. Tú eres tú y yo soy yo. Tú eres yo y yo soy tú. Tú no eres yo y yo no soy tú. ¿Qué significan estas fórmulas? Estas fórmulas desarticulan, obviamente, cualquier lógica binaria. La identidad se deshace en la multiplicidad de sus posibilidades. La última fórmula, tú no eres tú y no eres otro que tú, niega incluso la identidad propia. Esta secuencia es un desmantelamiento del ego y de toda afirmación dogmática. La yoidad, que se entiende como aniyá, se contrapone a la elidad, juwiyya. La primera es singular e inmediata, la segunda implica distancia y multiplicidad. El místico está sumido en lo oculto, mientras que Dios se manifiesta a través de él. La perplejidad no es un obstáculo, sino una forma de conocimiento. Es la realidad de la realidad, porque en ella desaparece toda ilusión de certeza y aparece la paradoja como la única vía auténtica hacia lo divino. Solo quien permanece en la perplejidad puede conocer a Dios, y paradójicamente quien conoce a Dios ya no conoce lo que es la perplejidad,
pues ha sido absorbido por ella. Se deshace así el dualismo entre conocimiento e ignorancia. Todo saber verdadero implica rendirse a la imposibilidad de saber. Dios enumera los diversos estados espirituales en relación con esta perplejidad. Los que se detienen en su camino se pierden. Los herederos, aquellos que reciben el saber espiritual, se realizan en ella. Los seguidores la buscan, los siervos la habitan, y los veraces hablan de ella. La perplejidad es tanto origen como fin. Es de donde son enviados los profetas y hacia donde ascienden sus aspiraciones. Es decir, es el espacio donde la revelación es posible, precisamente porque el yo ha sido suspendido. La perplejidad lleva a la felicidad porque es la condición del verdadero conocimiento de la unidad. Quien está en perplejidad unifica, quien unifica existe, quien existe se distingue y quien se extingue permanece. Esta cadena es una alquimia del ser. Pasar de la existencia individual a la permanencia divina, que es objeto de adoración. Finalmente, el que adora y el adorado se funden en el acto de recompensa. La recompensa suprema es la yoidad divina, que no es propiedad del yo humano, sino su abolición. Y en esta yoidad, la perplejidad es su forma más alta. Luego el real revela que la perplejidad no es más que su celos hacia ti, una forma de protección. Es una manera divina de velarse para no ser poseído ni compartido. El místico debe también guardar y velar a Dios como si se tratara de un secreto precioso, inaccesible, a quienes no han pasado por la perplejidad. Debe guiar a los demás hacia Dios, pero sin revelar su lugar. Hablar de Él, pero no mostrarlo. Porque el lugar de Dios, que puede entenderse como la interioridad del místico, es la clave de la presencia divina. Quien llega a ese lugar encontrará a Dios, pero si ve algo, no ha encontrado nada. Solo si no ve nada, quizás entonces vea verdaderamente a Dios. Finalmente se presenta el símbolo del vestido de Dios, que representa sus atributos y nombres. Llevar ese vestido es manifestar los rasgos divinos en uno mismo, pero ese acto puede volverse presuntuoso. Por eso se le ordena al místico arrojar el vestido al fuego. Si arde, es un disfraz contaminado por el ego. Si no arde, es verdadero. Y de nuevo una paradoja. Quien lo lleva no pertenece a Dios y quien lo deja sí lo hace, porque lo divino no puede poseerse. Lo más alto no es vestirse de Dios, sino dejar de pretenderlo. La contemplación culmina con una proclamación. La no existencia da testimonio de la perplejidad. Yo soy Dios, no hay más Dios que yo. Este testimonio, el de la zarza ardiente a Moisés, es pronunciada por la no existencia. Es decir, solo en el acto del vacío total de sí mismo, cuando el yo ha sido disuelto y consumido en perplejidad, se puede oír la voz de Dios. La aniquilación es la condición para la afirmación suprema. La perplejidad no es un estado transitorio, sino la morada misma del absoluto. Vamos con otra contemplación, que es la contemplación de la luz de la divinidad cuando se eleva la estrella de Lam Alif. Esta contemplación representa una experiencia límite en la que la conciencia mística es llevada al umbral de lo inefable, de lo que no se puede describir con palabras. Arabi comienza señalando que toda forma de lenguaje, explicación o símbolo resulta insuficiente para lo que se ha revelado. El núcleo de la uluhiyya, la divinidad en su realidad más pura. Incluso las expresiones que suponen una relación como él dijo, yo dije, tú, ven, aléjate, levántate, siéntate, desaparecen. En este estado ya no hay lugar para el diálogo, el movimiento o la dualidad. La distinción entre sujeto y objeto se desintegra. Todo concepto que presupone alteridad o relación es abandonado. La contemplación se convierte en pura presencia, sin forma. Y en medio de esta suspensión total de los signos y las formas, el místico declara, cada cosa se me hizo clara, pero no vi nada. Esta es la visión directa de lo real más allá de las apariencias. Todo está iluminado, pero nada permanece como objeto de visión. Lo que es visto no tiene forma, ni contorno, ni entidad separada. Es
una epifanía sin figura. Luego, Arabi nos da un breve pero muy intenso poema metafísico. Y es un discurso donde las causas se disuelven, el velo del que hablamos anteriormente cae, solo queda el permanecer. Pero este permanecer no es el del ser infinito, sino el de aquello que subsiste por sí mismo, sin soporte, sin necesidad. El ser en su forma absoluta. Y a continuación, una de las fórmulas más estremecedoras de Ibn Arabi. Fíjense, dice, la aniquilación aniquilada de la aniquilación por el yo. Es decir, incluso el estado de faná, que es la extinción del yo en Dios, es superado, trascendido, y lo único que queda es el yo puro, el pronombre divino, el aná, que no pertenece al ser creado. Aquí el místico no desaparece, lo que desaparece es su desaparición, y lo único que subsiste es el pronombre de Dios, hablándose a sí mismo, desde el abismo de su unicidad. Esta contemplación está ligada al símbolo del Lam Alif, dos letras escritas como una sola en caligrafía, pero pronunciada como dos. Y esta figura representa visualmente la unidad indivisible de lo divino como una línea única, al tiempo que sugiere una pronunciación dual, porque está Dios y el siervo, el uno y el que lo adora, pero también forma la palabra la, que es una negación del monoteísmo islámico, la ilaha y la alá, es decir, no hay divinidad sino Dios. Este concepto también se encarna en lo que nosotros habíamos visto como el tawhid. En este gesto caligráfico entonces se contiene todo el misterio de la divinidad, una esencia absoluta que cuando se manifiesta lo hace mediante la negación radical de otro, incluyendo el yo del místico. Vamos con otra contemplación, que es la contemplación de la luz de la unicidad, ajadilla, cuando se eleva la estrella de la servidumbre, ubudilla. Y aquí Ibn Arabi establece una relación entre la unicidad y el estado de servidumbre, la condición espiritual del siervo perfecto. Ambas se enlazan simbólicamente a través de las letras Lam Alif, que unidas forman una sola figura caligráfica, como lo habíamos dicho, y ahí se forma un vínculo a que el acceso humano al misterio de la unicidad no es directo, sino que mediado por la servidumbre. Solamente quien es plenamente siervo puede rozar el velo de la unicidad. Dios se presenta al místico alternando el rol de raíz y rama con él. En la existencia, Dios es la raíz y el ser humano es su derivación. Sin embargo, en el conocimiento, es el siervo el que se convierte en la raíz. Conocer a Dios implica haberse conocido a uno mismo. Y aquí se produce la inversión de los papeles que refleja la relación dinámica entre la divinidad y su manifestación. No puede haber conocimiento de Dios sin sujeto cognoscente, pero es que el sujeto cognoscente es en última instancia el reflejo de Dios, como ya hemos dicho muchas veces. El místico es el uno y Dios es el único. Y aquí hay una unidad en la criatura. Y esta unidad es continua, es indivisible, no admite particiones y no pierde su esencia. La presencia de la ajadilla se manifiesta como sucesión ininterrumpida, como el despliegue del uno en la multiplicidad. El uno se hace presente en todo lugar sin dejar de ser uno. Los dichos sobre la oración impar, el witr, tienen un valor simbólico. El número impar está asociado a Dios, mientras que lo par a la creación. Así las recomendaciones sobre orar el witr después del maghrib, que es la oración del ocaso, tiene la función de mantener en el siervo una conciencia de su paridad como criatura, sin pretender igualarse a la imparidad divina.
Y esta práctica refuerza la diferencia esencial entre el creador y lo creado, recordando al siervo que, si bien está llamado a reflejar los atributos divinos, no debe confundirse con la divinidad misma. Luego tenemos una declaración. No se debe profesar la unidad, creer, someterse ni asociar, porque todos estos caminos están contaminados por formas de idolatría o duplicidad. Y esto se entiende como una crítica a cualquier afirmación conceptual o doctrinal que pretenda encerrar el misterio divino. El verdadero conocimiento de la unicidad no se expresa en fórmulas, sino en experiencia directa. Lo que se dice sobre Dios está condenado a errar, y la verdadera visión no dice nada. La metáfora del árbol remite a la estructura del cosmos y del ser. Toda existencia se construye en una cadena de dependencias. El fruto depende de la rama del tronco, el tronco de la tierra del agua y así sucesivamente hasta llegar al mandato divino, el Amir, que surge de la presencia señoril. Es un mapa metafísico de la creación. Todo depende de otro, excepto el principio mismo, que da el orden sin depender de nada. La instrucción de mirar y gozar sin hablar sugiere que al alcanzar el grado de contemplación verdadera, el silencio es la única actitud adecuada. Se nos exhorta a preservar los intermediarios, es decir, a respetar el orden simbólico y jerárquico del universo. En la constelación de la Osa Menor, Ibn Arabi sitúa las letras místicas Ta-Ha, asociados al profeta y a su función cósmica. El Qutb, el polo espiritual, que es doble, pero está unido en uno solo, como la forma del Lam Alif, dos polos, pero una única dirección. Finalmente, se afirma que no se debe mirar la existencia de los polos, sino lo que está oculto en la negación. El Lam Alif, que también forma el La de La ilaha illa Allah, es decir, lo que habíamos dicho, no hay divinidad sino Dios, esconde un secreto no dicho depositado en el versículo coránico que dice: Dios es quien elevó los cielos sin columnas visibles. Ahí está lo más elevado, es lo que no se ve, lo que sustenta sin apoyo, como la unicidad divina que sostiene el universo sin necesidad de apoyarse en nada. En el corazón de esta contemplación está el misterio de cómo lo absoluto se refleja en lo relativo y cómo la servidumbre no es una disminución, sino el punto exacto en el que el uno se manifiesta. Vamos con otra de las contemplaciones de Ibn Arabi, que es la luz del sostén, cuando se eleva la estrella de la singularidad. Aquí Ibn Arabi es llevado a meditar sobre el sostén o columna que mantiene la estructura de la existencia. Mientras emerge la estrella de la Fardaniyá, que es la singularidad. Se trata de una figura simbólica del Insan al-Kamil, el hombre perfecto, oculto en la aniquilación, el faná, y revelado en la subsistencia. Esta paradoja, escondido en lo manifiesto y revelado en lo oculto, expone la estructura metafísica del ser. La realidad última no puede ser percibida por los sentidos ordinarios, porque su ocultamiento y su manifestación se entrelazan constantemente. Dios declara haber velado al místico con la unicidad misma, impidiendo que las miradas lo perciban directamente. Se construye entonces una gran cúpula, símbolo del mundo, cuyos componentes, la cúpula, los clavos, los utensilios y las cuerdas, representan todo aquello que se aferra al ser humano: belleza, estabilidad, medios, bienes. A pesar de que se permite a todos entrar en esta estructura cósmica, casi todos se distraen con sus aspectos periféricos, sin advertir el pilar central que sostiene todo, el sostén. Solo un grupo guiado, minoritario y llevados por un intelecto e intuición concluyen que una cúpula sin apoyo es inconcebible. Y así buscan y encuentran el sostén, lo arrancan de su lugar, quizás sin saber las consecuencias, y al hacerlo destruyen el equilibrio, haciendo colapsar la cúpula sobre los demás. Este derrumbe simboliza el caos ontológico, cuando se toca lo absoluto desde la ignorancia o la ambición. Los que permanecieron bajo la cúpula caen en confusión, chocan entre sí como peces atrapados en una red.
La imagen es violenta y expresiva. Son consumidos por el fuego divino, el fuego del conocimiento verdadero que destruye las falsas seguridades. Tras ellos, son devueltos a la vida solo para descubrir que aquello a lo que se aferraban era polvo disperso. Es decir, a esas construcciones, formas y seguridades, polvo disperso, dice Ibn Arabi. La revelación no deja nada salvo la verdad. Todo lo demás es ilusión. Luego Dios ordena al místico estar con los compañeros del sostén, es decir, con los que han reconocido esta realidad central. Sin embargo, hay una paradoja. Si está con ellos, perece, y si no está con ellos, también perece. Y esto expresa que la verdad no está en los nombres ni en las compañías, sino en la conciencia de lo que esas compañías representan. Lo que se debe buscar no es a los compañeros del sostén, sino al uno en cuya presencia ellos se encuentran. Hay una luz final cargada de advertencia en esta contemplación, donde se declara que quien ve el sostén ha sido velado. El acto de ver implica una objetivación y todo lo que se objetiviza ha dejado de ser la realidad última. Por ello, incluso la visión del sostén puede convertirse en un obstáculo. La contemplación concluye con una advertencia contra la disputa intelectual. Argumentar sobre estos misterios puede llevar a la perdición, pues lo divino no se capta en la lógica discursiva, sino en la experiencia directa. Vamos, muchachos, entonces con la última contemplación, la de la luz del argumento, Jihak, y cuando se eleva la estrella de la justicia, Adl. Arabi es conducido por la realidad, ¿no es cierto?, o por el real, el al-Haq, a una visión sobre la justicia divina revelada a través del juicio, a los que sostienen posturas racionalistas, sectarias o desviadas del camino profético. La tierra aparece nivelada y vacía, señal de la resurrección y de que todo ha sido dispuesto para el juicio. La voz divina lo llama a observar lo que ocurre con aquellos que disputan y se aferran a pasiones e innovaciones. El argumento en esta escena no es sabiduría, sino un medio de perdición. Un pabellón es alzado, sostenido por una columna de fuego y rodeado de cuerdas de alquitrán. Este lugar es donde se desarrollará el juicio. Dios pregunta retóricamente si él puede ser objeto de disputa, si alguien puede hablar de él salvo él mismo, y rechaza con vehemencia las proyecciones humanas sobre el divino. Aquí se denuncia entonces la pretensión del intelecto de tratar de definir a Dios sin revelación. Esto, ¿a quién va dirigido? Porque esto es una crítica. Y esto es una crítica a los filósofos que confían únicamente en la razón. Entonces el juicio comienza con los racionalistas, quienes afirman que haber usado su intelecto para complacer a Dios es el medio para alcanzar la sabiduría. Pero Dios los confronta y dicen, ¿cómo sabían lo que le agrada si no fue por revelación? Al apoyarse exclusivamente en su intelecto, han caído en idolatría del yo. Por ello su castigo no viene de otro, sino de su propio intelecto que los consume como fuego. Lo que adoraron se convierte en su verdugo. Luego aparecen los naturalistas, adoradores de las fuerzas de la naturaleza, quienes son entregados a 4 ángeles que los destruyen por haberles atribuido acciones divinas. Son arrojados al fuego como lo serán los materialistas, quienes negaron toda trascendencia y atribuyeron la muerte simplemente al paso del tiempo. A ellos se les recuerda que los profetas les advirtieron, pero negaron las señales y por eso no tienen excusa. Los mutasilíes, conocidos por su teología racionalista, que afirmaba la libertad absoluta del ser humano, también son condenados. Se les acusa de arrogarse la soberbia que pertenece solo a Dios. Hacemos lo que queremos. Su desviación de la vía profética los lleva al mismo destino. Más adelante, el juicio alcanza a los espiritualistas. Son los más detestables, porque se complacen en la caída de otros. Solo un pequeño grupo de entre ellos se ha refugiado bajo la protección de los profetas en un pabellón de seguridad. Ibn Arabi
recibe la instrucción de unirse a este grupo si desea salvarse, pero con una advertencia, que no se una a ellos mientras permanezca la mim, que es la letra final de Ma'amham, que significa con ellos, porque la verdadera salvación está en estar con él. El desplazamiento de esa letra revela la verdadera compañía espiritual, con Dios, no con los grupos. El místico entra al paraíso con el octavo grupo, elimina la mim, símbolo de la separación, y permanece en la concomitancia, ma y ya. Esta presencia lo guía a través de 70.000 velos hasta que desaparecen todos, incluso el sentido de la ma y ya, y queda solo Dios. La revelación final le muestra a cada alma la forma de su conocimiento de Dios según su disposición, donde cada visión es única y refleja lo que cada uno ha comprendido. Finalmente, Arabi recibe instrucciones profundas. Se le dice que entre en el pabellón y que el fuego se convertirá en luz, que las llamas se volverán paraíso. Solo puede entrar en los lugares a través de Dios, solo puede buscar a Dios. Cuando se pregunta quién es salvado, se responde quien no tuvo argumento, porque el argumento se revela como un velo, una prisión de la razón. Solo quien se rinda al argumento divino, no al propio, encuentra la salvación. Y aquí concluye con una serie de órdenes paradójicas. Hacer lo que se ha mandado lleva a la perdición, y no hacerlo también. Es un llamado al desapego absoluto, a actuar sin apropiarse de los actos y a no apartarse jamás del orden. La contemplación enseña entonces que la justicia última no se basa en el juicio humano, sino en la sumisión radical al conocimiento revelado. Así terminamos entonces, muchachos, la contemplación de los misterios. Desde la mirada sufí, estas contemplaciones nos enseñan que el verdadero conocimiento no se alcanza por medio de la razón, el dogma o el esfuerzo propio, las fuerzas propias, sino, nuevamente como lo hemos señalado, la aniquilación del yo en la luz del uno. Solo un corazón purificado, silenciado, fíjense lo importante que es el silencio, y desprendido, puede ser morada del misterio, porque en la perplejidad, el vacío, el silencio y la intuición se disuelven todas las formas, y es entonces que la realidad se contempla a sí misma a través del siervo que ha dejado de ser. Es uno de los textos quizá más interesantes y que aportan una mirada para lo que luego va a ser uno de los textos más fundamentales en la obra de Ibn Arabi, que son los engarces de la sabiduría, ¿ah? El Fusus al-Hekam, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora entonces quedamos con la contemplación de los misterios, la aniquilación del yo y la unicidad de Dios. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de filosofía apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias Gap Welther, un abrazo fuerte también.
Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.